arritmias supraventriculares y la parte de arritmias ventriculares. Dentro de lo que significa arritmias supraventriculares tenemos la taquicardia sinusal. ¿Cómo es la taquicardia sinusal? Electrocardiográficamente, ¿cómo es? ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? ¿Es regular o es irregular? Regular, mayor a 100, generalmente va precedida de una onda P y sigue un complejo QRS. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de taquicardia sinusal? ¿Pueden abrirles? ¿Está abierto? Causas de taquicardia sinusal, a ver, díganme. ¿Ah? Hipertiroidismo, bien, después. Ya, otros. Algo más frecuente. Anemia. Toda la anemia aguda. Después. La fiebre, exacto. Y el tratamiento generalmente es de la causa, ¿no es cierto? Descargas adrenérgicas también. Entonces tenemos la taquicardia por de entrada sinoatrial, no es tan fácil de reconocer. La taquicardia auricular ectópica, quiere decir que hay un foco automático que es la que está generando. El flutter auricular y la fibrilación auricular, que es mucho más frecuente. Y la taquicardia paroxística supraventricular, vamos a ir viendo cada una de estas. Acá está la taquicardia sinusal, el nódulo sinusal que le está descargando más de lo debido, pero el sistema de conducción está indemne, ¿cierto? Acá la taquicardia por de entrada sinoauricular, es decir, el estímulo va haciendo un circuito a nivel del nódulo sinusal. En este caso, el estímulo está partiendo no del nódulo sinusal, sino de un lugar ectópico, de otro lugar de la aurícula, y eso se llama taquicardia auricular ectópica. Acá está haciendo un circuito pequeño, acá un circuito mucho más grande. Este es el flutter auricular, que también se conoce como aleteo auricular, y cuando existen múltiples despolarizaciones en varias zonas de la aurícula, hablamos de fibrilación auricular. ¿Está? Todas estas son arritmias supraventriculares porque se generan por encima del nódulo aurículo-ventricular, es decir, hasta el nódulo aurículo-ventricular. ¿Ya? La taquicardia sinusal, como habíamos mencionado, hasta 180 por minuto, es una taquicardia regular. Cuando uno estimula el seno carotídeo, la taquicardia va a disminuir de frecuencia cardíaca. Etiología: fiebre, deshidratación, dolor, estímulo simpático, isquemia, hipertiroidismo, EPOX, hipovolemia. Y el tratamiento es de la causa desencadenante. Si tiene fiebre, obviamente hay que cortar la fiebre. Si tiene hipertiroidismo, hay que controlar las hormonas tiroideas. Si está con anemia, hay que reponer sangre. Y esa es la taquicardia sinusal. ¿No? Vean, 300, 150, está como con 120 por minuto. Todas tienen ondas P, y después de la onda P hay siempre un complejo QRS. Y el ritmo es regular. ¿Sí? Por el contrario, cuando el nódulo sinusal empieza a descargar a menor frecuencia, menos de 60 por minuto, hablamos de bradicardia sinusal, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos pueden dar bradicardia sinusal? La enfermedad de Chagas, eventualmente, pero no es muy frecuente. Algunos medicamentos, el estímulo parasimpático nos puede dar enfermedad de Chagas, ¿cierto? Y bradicardia. La taquicardia auricular multifocal es la que vimos en ese diagrama, que son varios estímulos a nivel auricular que van generando despolarizaciones auriculares. Es menos frecuente, la frecuencia auricular va entre 100 a 130 latidos por minuto, asocia generalmente a patologías pulmonares. Generalmente los pacientes que vienen son de las minas, que han trabajado en interior mina, o que son tabaquistas, son bronquíticos crónicos. Existe un automatismo anormal de diferentes focos.
las ondas P tienen diferentes morfologías. Digamos, en D2 pueden ser positivas, negativas, isodifásicas. El intervalo PP y el intervalo RR son variables. El diagnóstico diferencial con la fibrilación auricular. Y acá estamos viendo el paciente que está cianótico, seguramente está hipóxico, es un paciente bronquítico crónico. Y en el electrocardiograma, ¿qué les parece las ondas P? De diferentes morfologías, ¿no? Esta no es igual a esta y esta es negativa. Y los focos de despolarización están a diferentes niveles de la aurícula. Realmente esta es una arritmia que va a preceder a la fibrilación auricular, ¿cierto? Posteriormente esta va a llegar a ese tipo de arritmia que es la FA. Otra de las arritmias, hablamos de la taquicardia paroxística supraventricular o por reentrada nodal. Esta es una arritmia que generalmente se presenta en forma súbita, muchas veces en personas jóvenes, y desaparece bruscamente. Es una taquicardia que va entre 150 a 250 latidos por minuto. Es una taquicardia regular con QRS angosto de duración normal, salvo que tenga un bloqueo de rama previa. Creo que quieren entrar tus compañeros. ¿Alguien quiere abrirles? Y lo interesante es que al estímulo carotídeo existe un cese abrupto o sin efecto. Síntomas, puede haber palpitaciones, sobre todo palpitaciones, eventualmente angina o síncope. Y al estímulo vagal, que puede ser masaje carotídeo, ¿no? Compresión ocular, que ya no se hace, o valsalva, suele desaparecer bruscamente. Y en este caso, en la taquicardia paroxística supraventricular por de entrada nodal, no existe una alteración anatómica del corazón, pero sí existe una alteración funcional que se presenta a nivel del nódulo auriculoventricular, donde el estímulo va haciendo un circuito, ¿no es cierto?, con una vía lenta y una vía rápida. En esta arritmia la onda P puede estar delante, puede estar detrás o muchas veces no se la ve porque está dentro del complejo QRS. Pero vean que es una taquicardia regular hasta 250 latidos por minuto. Y ahí tenemos una, ¿verdad? ¿Qué frecuencia cardíaca tendrá acá? Más allá de 150, ¿no es cierto? No se ve con claridad la onda P, pero el complejo QRS es de duración normal. Acá en un Holter, nuevamente, acá sí no se ve la onda P, no podemos distinguirla, pero también QRS angosto. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento entonces de esta taquicardia paroxística supraventricular? Inicialmente hemos dicho maniobras vagales, ¿no es cierto? ¿Qué hace el sistema vagal a nivel del sistema de conducción del parasimpático? ¿Qué hace? Es cronotópico negativo, ¿no es cierto? Y disminuye la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular. Pero si es que si llega el paciente con esa taquicardia que hemos visto y no podemos controlar con maniobras vagales, ¿qué tratamiento farmacológico conoce? Beta bloqueantes. ¿Qué beta bloqueante? Bueno, pero eso le vamos a dar para un evento agudo. Eso será para evitar recidivas, ¿no es cierto? ¿Qué se utiliza? ¿No habéis escuchado hablar de la adenosina? Bueno, es un medicamento que hay en Bolivia, la adenosina, que su efecto farmacológico es una disminución abrupta de conducción a nivel del nódulo auriculoventricular muy fugaz, y al disminuir esa conducción suele controlarse la arritmia. La dosis es de 6 miligramos en bolo, que puede repetirse.
¿A qué grupo de antiarrítmicos pertenece la adenosina? Al 1, 2, 3 o 4. Han llevado farmacología, ¿no? Y hay 4 grupos, ¿verdad? De antiarrítmicos en farmacología o no. Bueno, ¿a cuál pertenece? ¿En serio han pasado farmacología? Bueno, a ver, va a averiguar. Si es que no responde a la adenosina, existe otro tipo de medicamentos que también tienen ese efecto. ¿Qué otro medicamento podemos emplear por vía endovenosa? Amiodarona, bien. ¿Y otro? Verapamilo, ¿cierto? Verapamilo. ¿El verapamilo a qué grupo de medicamento pertenece? ¿Qué es? ¿Un betabloqueante? ¿Ah? Un bloqueador de los canales de calcio, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos adenosina, verapamilo, diltiazem, amiodarona. Pero alguna ocasión el paciente puede estar descompensado, ¿no es cierto? Es decir, puede estar con alteraciones de conciencia, puede estar hipotenso, puede haber tenido episodios sincopados. Entonces ahí sí debemos actuar de otra manera. Y para eso podemos hacer una cardioversión eléctrica con 50 o con 100 joules. La otra arritmia es el aleteo auricular o el flutter auricular, ¿no? Que se caracteriza, esa es la segunda taquiarritmia más frecuente. La primera hemos dicho la fibrilación auricular. Existe un circuito de macros de entrada, como veíamos en el diagrama. Puede ser típico o atípico. Típico en el sentido antihorario, atípico en torno a un tejido cicatrizado, incisiones quirúrgicas. Pacientes posoperados de una CIA, de una CIB, pueden llegar con un flutter auricular. Y acá, ¿qué les parece esto? Se llaman ondas F, pero ondas F mayúsculas, que pueden tener una despolarización de hasta 300 por minuto. Pero de las 300, solo la mitad pueden pasar a nivel del nódulo auriculoventricular, o sea, va a tener una frecuencia ventricular de 150. O de 3 va a pasar una y va a tener una frecuencia de 100. ¿Sí? Ondas F que se ven mejor en la derivación D2, D3, ABF y B1. Entonces, la frecuencia cardíaca auricular puede llegar hasta 350, las ondas F de conducción pueden ser 2,1, 3,1, 4,1, al estímulo carotídeo disminuye la frecuencia cardíaca, el tratamiento es verapamil, amiodarona, digital, quinidina, adenosina, y existe un procedimiento que se llama ablación por radiofrecuencia, que consiste en que se introduce un catéter, se llega hasta el corazón y se hace un mapeo, y se determina de dónde está viniendo la arritmia. Y una vez detectado el lugar de la arritmia, se quema esa zona, con lo cual el paciente puede curarse. Ese método también es muy útil y es curativo en la taquicardia paroxística supraventricular, en la que acabamos de ver. También es un estudio que se hace acá en Bolivia, ¿sí? Ablación por radiofrecuencia tiene un éxito de más del 90%. Bueno, y acá estamos viendo el flutter auricular. Hemos dicho ondas F, ¿no es cierto? Que generalmente son negativas en D2, que se ven acá, en D3 y en AB. Acá instrumento de carpintería se parece a una sierra, ¿verdad? Entonces acuérdense. Y acá en B1 estamos viendo 1, 2, 3 y un QRS. 1, 2, 3 y un QRS. Esto es una conducción 3 a 1. Por cada 3 ondas F hay un complejo QRS. Flutter. Y ahora pasamos a la arritmia más frecuente, la fibrilación auricular, en la cual la despolarización auricular es caótica, ¿no es cierto? Después de los 75 años puede llegar
a que 10% de la población pueda tener fibrilación auricular. O sea, de acá fácilmente unos 4 o 5 cuando sean mayores van a tener fibrilación auricular. Así que presten atención, ¿no? Obviamente es más frecuente en pacientes que tienen valvulopatías, cardiopatía isquémica, ¿no? Y también se ha observado en personas jóvenes como ustedes que se van a hacer viernes o van a tomar bebidas y juntan, por ejemplo, estos energizantes con bebidas alcohólicas y tabaco, y muchos de ellos presentan fibrilación auricular, ¿sí? Porque son estimulantes cardíacos. Así que ojo con los estimulantes, ¿ya? Que tenemos claro. No voy a hacer que vean con fibrilación auricular. Después, la tasa de mortalidad cerebral de pacientes con FA, existe un aumento del automatismo, y esto es lo peligroso, ¿no es cierto? Que al ser una arritmia de las aurículas, estas van a llegar a dilatarse y, como es una estimulación asincrónica, existe una alta chance de que se formen coágulos o trombos. Y esos coágulos se van a la circulación general y producen las embolias. Ese es lo peligroso. Así es que muchos de estos pacientes deben estar anticoagulados, porque no después presentan accidentes cerebrovasculares y andan con hemiplegias. Las etiologías múltiples entonces, ¿no? La valvulopatía mitral, particularmente la estenosis mitral, la hipertensión arterial, el hipertiroidismo, el infarto, la pericarditis, el alcohol, lo que les decía, la teofilina, la cafeína, el tromboembolismo pulmonar son causas de fibrilación auricular. Por eso es la más frecuente. Y existe una clasificación de fibrilación auricular, ¿no es cierto? Puede ser el primer episodio diagnóstico de una fibrilación auricular. Digamos, una persona que le hicieron un electro hace 2 o 3 días y estaba sinusal, y después viene porque tiene palpitaciones al día siguiente y le hacen un electro y tiene fibrilación auricular, ¿no? O ese caso que les decía, que se fueron de fiesta y van al día siguiente por palpitaciones y tienen fibrilación auricular. Entonces, eso se llama fibrilación auricular de reciente comienzo. Y también existe el dato de fibrilación auricular paroxística, que usualmente se presenta en menos de 48 horas. Uno le hace el diagnóstico en menos de 48 horas y que puede hacer una cardioversión farmacológica o una cardioversión eléctrica. Persistente, la fibrilación auricular persistente es cuando dura más de 7 días. Y prolongada o permanente cuando dura más de un año. En este caso, electrocardiográficamente se caracteriza por las ondas F, pero estas son ondas F minúsculas. La frecuencia cardíaca auricular va hasta 600 y la frecuencia cardíaca ventricular varía dependiendo del grado de conducción del nódulo AB. Existen fibrilaciones auriculares lentas o fibrilaciones auriculares rápidas. Y acá estamos viendo un electrocardiograma. ¿Cómo es el ritmo? ¿Es regular o es irregular? ¿Tiene onda P o no tiene? Bueno, por eso se caracteriza. Y generalmente el QRS es angosto, salvo que tenga un bloqueo de rama previo. Acá está sinusal y de pronto aparece con esto. Es una fibrilación auricular paroxística. Entonces se inicia y cede espontáneamente. Fibrilación auricular paroxística. Pero el riesgo de embolia también es similar. Otra de las arritmias es el Wolff-Parkinson-White, que se caracteriza por una frecuencia cardíaca auricular hasta 250. Esto sí, intervalo PR corto menor a 120 milisegundos, la presencia de una onda delta. El tratamiento es igual a la taquicardia paroxística supraventricular y el tratamiento definitivo es la ablación. Y obedece a su nombre a que fueron estos 3 señores que en 1930 descubrieron en cierto grupo de pacientes, personas jóvenes, ¿no?, que venían y tenían palpitaciones o llegaban con síncope, les hacían un electrocardiograma y tenían PR corto y una onda delta.
Entonces por eso le llamaron Wolff Parkinson White. Y acá estamos viendo. Este es el nódulo auriculoventricular, este es el haz de His, y estamos viendo por una vía accesoria. Una vía accesoria que conecta la aurícula con el ventrículo. Esta vía accesoria se llama haz de Kemp, ¿no es cierto? Pero existen vías que conectan la aurícula con el haz de His, que conectan el nódulo con el ventrículo, o el haz de His con el ventrículo. Y estas son, por ejemplo, las tiras de Magen. Y al haber una conexión, una vía anómala que conecta las aurículas con los ventrículos, la despolarización ventricular va a ser más rápida, ¿no es cierto? Y puede ser parcial, una pequeña parte puede ser mayor. Cuanto mayor cantidad de ventrículos se despolarice en forma precoz, el complejo QRS se ensancha y se hace más evidente la onda delta. Cuando menor proporción del ventrículo se despolariza, la onda delta es más pequeñita y el intervalo PR no es tan corto, el QRS no se ensancha. Aquí estamos viendo nódulo sinusal, aurículo ventricular. Esta es la conducción normal del corazón. Pero en este caso existe este bypass, este es el cortocircuito por esta vía anómala. Y acá se ve intervalo PR corto y la onda delta. Ni bien termina la P, empieza y arranca el complejo QRS y hace que se ensanche. Y estas vías pueden ser anómalas izquierdas, derechas, posteriores, ¿no? Entonces el Wolff Parkinson puede ser de tipo A o de tipo B. Para eso no necesitan saber tanto, ¿no es cierto? De tipo A porque la vía anómala es derecha, del tipo B porque es izquierda. Bueno, eso no, es un poco más de detalle que no necesitan saber. Acá estamos viendo la vía anómala izquierda y la conducción puede ser ortodrómica o antidrómica. Ortodrómica quiere decir que el circuito va del nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, haz de His y regresa por la vía anómala. Eso se llama ortodrómica. Y antidrómica quiere decir que el estímulo baja por la vía anómala y regresa por la vía normal. ¿Ya? Acá una vía anómala derecha. Es el tipo A y el tipo B que decíamos, importante es intervalo PR corto. En el tipo A los complejos QRS son positivos en B1 y B2 y en el tipo B los complejos QRS son negativos en B1 y B2, pero en ambos tiene PR corto y onda delta, es la característica. Esta es la conducción ortodrómica que le decía, que el estímulo baja por el nódulo AB y regresa por la vía anómala. Así un circuito. Y acá estamos viendo, ¿verdad? QRS ensanchado y una onda P muy pequeñita que ni bien termina, arranca la despolarización ventricular. Ahora, lo peligroso es cuando se junta la fibrilación auricular como el Wolff Parkinson, ¿cierto? Porque dan arritmias de muy alta respuesta ventricular, pueden dar síncope, incluso pueden dar muerte súbita, ¿no? Estamos viendo acá complejos QRS irregulares, pero anchos, con onda delta. Eso es sumamente peligroso. Bueno, ahora, a ver, por ahí les muestro un par de electros. ¿Qué es eso? Les toca hablar. ¿Tiene onda P o no tiene? ¿Es una taquicardia regular o irregular? Regular. ¿El complejo QRS es de duración normal o es ancho? Ancho.
Y si es ancho, podemos pensar un bloqueo de ZAM. ¿De qué ZAM? Derecho. Entonces, las taquicardias a veces se dividen en taquicardias regulares y irregulares, con complejo QRS ancho y con complejo QRS angosto. Entonces, esta podemos decir que es una taquicardia regular con complejo QRS ancho. Lo primero que hay que pensar que es una taquicardia ventricular, pero en este caso no, era una taquicardia paroxística supraventricular con bloqueo de rama derecha previo. ¿Y esto? ¿Cómo fibrilación? A ver, más fuerte. Flat. Vean las ondas F mayúsculas, ¿verdad? ¿Esto? Está más difícil. Este es un Holter, acá ven onda PQRST, una onda P diferente a esta, y después ya no hay P, hay una pausa. Eso se llama un paro sinusal, o una pausa sinusal. Quiere decir que el nódulo sinusal no ha salido, y es característico de una patología que se llama enfermedad del nódulo sinusal, que generalmente es debida a enfermedad de Chagas, y que podemos decir mareo, síncope, y que el tratamiento es marcapaso. ¿Esto? ¿Es regular o es irregular? Irregular. Bueno, si es irregular, no está taquicardia paroxística supraventricular. Es fibrilación auricular de alta respuesta, ¿no? Esto. No hay onda. Hay onda. Es un Wolf Parkinson White. Es un Wolf Parkinson White. Vean, Hay onda dentro. onda delta. Acá hay una onda P chiquita y sale. Acá también. Onda delta. Wolf Parkinson White. Esto. No, esta no. Este. Esto. Hay onda P. Hay onda P. Estas son ondas F mayúsculas. Es un flatter auricular con conducción 2:1. Esta. Es una fibrilación auricular. ¿Es regular o es irregular? Regular. Irregular. Regular. Ah, regular. Entonces, Es una fibrilación. ¿cómo fibrilación? Esta sí, taquicardia paroxística supraventricular. ¿Y esta? Eso, flat. Bueno, hasta ahí las arritmias supraventriculares. Ahora vamos a ver las ventriculares. Entonces han visto las principales, ¿no es cierto? Fibrilación, flutter, taquicardia paroxística, Wolf Parkinson White.